Las leyendas negras son mentiras repetidas tan frecuentemente que han adquirido credibilidad. El odio contra la Iglesia ha fomentado muchas de estas leyendas que al parecer en algunos libros serios y en textos de estudios llegan a tenerse por ciertas. Hay quienes no saben nada de la Iglesia Católica, sino solo sobre la Inquisición, las Cruzadas y el caso de Galileo. Aún estos asuntos los conocen en cuanto sirva para atacar a la Iglesia, pero sin ningún tipo de análisis crítico ni análisis serio. Sea usted católico o no, no se deje engañar. Podemos errar por falta de conocimiento, pero todo ser humano es responsable hasta Dios de buscar la verdad. Has de saber que se publican muchas mentiras bien refinadas. Busca las fuentes, razona. No aceptes lo que no tiene fundamento, aunque muchos lo repitan hasta la saciedad. La Iglesia no tiene miedo a la verdad que emerge de la historia y está dispuesta a reconocer equivocaciones allí donde se han verificado. Sobre todo, se trata del respeto debido a las personas y a las comunidades. Pero es propensa a desconfiar de los juicios generalizados de absolución o de condena respecto a las diversas épocas históricas. Confía la investigación sobre el pasado a la paciente y honesta reconstrucción científica, que esté libre de prejuicios de tipo confesional o ideológico, tanto por lo que respecta a las atribuciones de culpa que le hacen, como respecto a los daños que ella ha padecido. La República es el segundo periódico con más difusión en Italia. Escribió hace un tiempo que los francos masacraron a 70.000 personas en una mezquita, lo que debería hacer suponer que la mezquita era tan grande como un moderno estadio de fútbol de nuestros días. Según el profesor Cardini, las cruzadas no han sido nunca guerras de religión, no han buscado nunca la conversión forzada o la supresión de los infieles. Los excesos y violencias realizados en el curso de las expediciones que han existido y no se deben olvidar, deben ser evaluados en el marco de la normal, aunque dolorosa, fenomenología de los hechos militares y siempre teniendo presente que alguna razón teológica los ha justificado. La cruzada corresponde a un movimiento de peregrinación armado que se afirmó lentamente y se desarrolló en el tiempo, entre el siglo XI y el siglo XIII, que debe ser entendido insertándolo en el contexto del largo encuentro entre la cristiandad e Islam, que ha producido resultados positivos, culturales y económicos. Pero ¿cómo se justifica sino el dato de frecuentes amistades e incluso alianzas militares entre cristianos y musulmanes en la historia de las cruzadas? El artículo de Civiltà Cattolica es compartido por el escritor católico Vittorio Messori, que ha declarado al Corriere della Sera, periódico italiano, que se olvida que en Jerusalén, cuando llegaron los musulmanes, destruyeron todas las iglesias de la cristiandad. Lo mismo que hicieron en el norte de África, en Turquía y en la parte de España que ocuparon durante 800 años. Por ejemplo, mi comunidad autónoma, que es Andalucía. Cuando en el año 638 después de Cristo el califa Omar conquista Jerusalén, esta era ya desde hacía más de 3 siglos
cristiana. Poco después, los seguidores del profeta invaden y destruyen las gloriosas iglesias, primero de Egipto y luego del norte de África, llevando a la extinción del cristianismo en los lugares que habían tenido obispos como San Agustín. Toca luego a España, a la isla italiana de Sicilia, a Grecia, a la que luego se llamará Turquía, y donde las comunidades fundadas por San Pablo mismo se convierten en cúmulos de ruinas. En el año 1453, tras 7 siglos de asedio, capitula y es islamizada la misma Constantinopla, que en la antigüedad la llamaban la Segunda Roma. El rodillo islámico alcanza los Balcanes y, como por milagro, es detenido y obligado a retroceder ante los muros de Viena, en Austria. Si se execra justamente la masacre de Jerusalén en el año 1099, no se debe olvidar a Mahoma II en 1480 en Otranto, simple ejemplo de un cortejo sangriento de sufrimientos. Según el conocido escritor católico Vittorio Messori, sobre las cruzadas ha sido construida por los iluministas una leyenda negra como arma de la guerra psicológica contra la Iglesia romana. Messori en su momento escribió en Corriere della Sera, el principal diario italiano, que es en efecto en el siglo XIII europeo cuando, completando la obra de la Reforma, se establece el rosario de las infamias romanas. Por lo que se refiere a las cruzadas, la propaganda anticatólica inventó incluso el nombre, igual que el término Edad Media, elegido por la historiografía iluminada para indicar el paréntesis de oscuridad y fanatismos entre los esplendores de la antigüedad y los del Renacimiento. Por descontado que quienes hace más de 900 años asaltaron Jerusalén se habrían sorprendido bastante si alguno les hubiera dicho que estaban realizando lo que se llamaría Primera Cruzada. Aquello para ellos era un simple itinerario, una peregrinación, un recorrido, un pasaje. Aquellos mismos peregrinos armados se habrían sorprendido aún más si hubieran previsto que les sería atribuida la intención de convertir a los infieles o de asegurar vías comerciales a Occidente o de crear colonias europeas en Medio Ambiente. Messori reveló también que lamentablemente en Occidente la oscura invención cruzada ha acabado por apresar en el sentimiento de culpa a algunos hombres de la misma Iglesia que no conocen cómo sucedieron de verdad las cosas. Además, explica Messori que en Oriente la leyenda se ha vuelto contra el entero Occidente. Pagamos todos y pagaremos todavía más las consecuencias con el deseo de revancha de las múltiples y multitudes musulmanas que piden venganza contra el gran Satanás, que no es solamente Estados Unidos, sino la entera cristiandad, aquella justo de las cruzadas. ¿No son quizá los occidentales mismos quienes aún hoy insisten en decir que ha sido una terrible, imperdonable agresión contra los píos, devotos y mansos seguidores del Corán? Nótese la ironía. Y sin embargo, reveló el conocido escritor que hay una pregunta que deberemos hacernos. En el marco más que milenario de las relaciones entre cristiandad e islam, ¿quién fue el agredido y quién el agresor?
Concluyamos la reflexión haciendo algunas preguntas vigentes todavía hoy. ¿Qué país musulmán reconoce a los otros que no sean los suyos los derechos civiles o la libertad de culto? ¿Quién se indigna ante el genocidio de los armenios ayer y de los sudaneses, sirios e iraquíes cristianos hoy? El mundo, según los devotos del Corán, no está dividido en territorio del Islam y territorio de la guerra. Esto es, todos los lugares todavía no musulmanes que deben serlo por las buenas o por las malas. Un simple repaso a la historia, escribió Messori, incluso en sus líneas generales, confirma una verdad evidente, una cristiandad en continua postura defensiva respecto a una agresión musulmana, desde los inicios hasta hoy. En África, por ejemplo, está en curso una ofensiva sangrienta para islamizar a las etnias que los sacrificios heroicos de generaciones de misioneros habían llevado al bautismo, admitido y probablemente no concedido que alguno en la historia deba pedir excusas a otro. Deberán ser quizás los cristianos católicos quienes se hagan perdonar por aquel acto de autodefensa, por aquel intento de tener al menos abierta la vía de la peregrinación a los lugares de Jesús, que fue el ciclo de las cruzadas. Pues ahí quedan esas interrogantes, hermano, para que la puedas contestar en tu corazón. Dios te guarde, Dios te bendiga.